Bienvenidos al 34º paseo matinal con Sergio Díaz de hoy, 29 de mayo de 2025. El título del video de hoy es Nexus de Yuval Noah Harari. Es decir, el título del video de hoy se refiere a un libro hecho por el historiador judío Yuval Noah Harari, que ha tenido mucho éxito con diversos libros que ha hecho, como Homo Deus, de animales a dioses, tuvo mucho impacto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de el resumen de este libro que se llama Nexus. Nexus viene de la palabra nexo, que es lo que une a una cosa con otra. Pues bien, este libro habla en torno a dos conceptos fundamentales. Uno, que son las redes humanas, las redes que conectan a las personas y que es lo que es la sociedad, lo que llamamos la sociedad. Una red humana es una sociedad. Y el otro concepto es la información. Porque Yuval Noah Harari va a mencionar cómo influye la información en la formación de la sociedad. Si quieres conocer más sobre los conceptos fundamentales de este libro, te invito a continuar viendo este video. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal, que no te cuesta nada y para mí es de mucha ayuda. Entonces vamos a ver qué dice este libro. Este libro parte del concepto de la información, ¿verdad? Nos dice que la versión más común es que la información es aquello que representa de manera precisa la realidad. Esto es lo que entendemos por verdad. Verdad es aquella información que representa de manera precisa la realidad. Ahora bien, la información se considera mayoritariamente, dice él, que pues la información trata de reflejar la realidad, pero realmente no es siempre así. Hay dos tipos de realidades. Para empezar, él dice, bueno, cuando se dice que la verdad trata de reflejar de manera precisa la realidad, ¿qué es la realidad? Bueno, en principio, dice él, había dos tipos de realidad. La realidad objetiva, que es lo que está afuera de nosotros, afuera del ser humano, y la verdad subjetiva, que es lo que está en nuestras mentes. Por ejemplo, una realidad subjetiva es un dragón. Un dragón no lo podemos encontrar fuera de nuestras mentes, pero sí en nuestras mentes, ¿verdad? Ahora bien, la realidad subjetiva nunca es exactamente igual a la realidad objetiva. Siempre la realidad objetiva es más compleja. Por ejemplo, si yo les tratara de describir este lago que hay detrás de mí, por más que me esforzara, siempre sería más rico el lago real que lo que yo describa. Un mapa, por muy preciso que sea el mapa, nunca va a anotar ahí los hoyos que hay en el camino, los árboles que hay, la tolvanera que puede haber en un momento dado, porque además la realidad objetiva está cambiando continuamente. Entonces son cosas diferentes, la realidad objetiva y la realidad subjetiva, pero entre más precisa sea la descripción que dé la realidad subjetiva de esa realidad objetiva, se considera más verdad. Ahora bien, esta información, para que sea información, tiene que conectar gentes, tiene que conectar a diferentes gentes. Es decir, se informa a alguien, ¿verdad? Entonces, si la información se queda solo en mi mente, pues ahí se queda. Pero hasta que se transmite, podemos decir, es información. Y una vez que se transmite, conecta a dos personas y se forman las redes. Ahora bien, lo que indica Yuval Noah Harari, un poquito hablando de los conceptos iniciales, es que la mentira es lo que no es verdad, ¿verdad? Pero hay veces que hay información equivocada
y otra es la falsa información, ¿verdad? La información equivocada es cuando de manera involuntaria no se refleja de manera precisa la realidad. Como cuando el hombre decía que la tierra era plana, bueno, pensaba que así era porque la evidencia decía, bueno, todo se ve plano, es plano, ¿verdad? Pero ahí no había mala voluntad. Conforme avanzan los conocimientos, va llegándose a una mayor precisión sobre esta información. Pero la fake news, las informaciones falsas, ahí es donde hay dolo, donde de forma voluntaria se quiere deformar lo que es la información. Bueno, una vez dichos estos conceptos, Yuval Noah Harari va a mencionar que entonces la información cubre dos funciones. La que la mayoría de gente piensa que es la principal, que es reflejar la realidad, se informa de la verdad, se informa de la realidad como es. Y la otra es que la información sirve para conectar gentes, para unir. La información es el pegamento que une a la sociedad. Ahora bien, la información que une a la sociedad forma una tercera realidad. La realidad objetiva es la que está, la realidad tal como es fuera de nuestras mentes. La realidad subjetiva es la que está en mi mente. Y existe una tercera realidad, la realidad intersubjetiva, dice él. ¿Qué es la realidad intersubjetiva? La realidad que comparten varias personas. Esa es la realidad intersubjetiva. Es decir, hace rato mencionaba el concepto dragón. El concepto de dragón es una realidad intersubjetiva porque aunque no existe en la realidad objetiva, si yo menciono dragón, todo el mundo se imagina así un tipo de dinosaurio que echa fuego por la boca y que en muchos casos vuela. Bueno, es una realidad que compartimos, que sabemos que no existe en la realidad objetiva, pero nuestras mentes lo piensan igual. Cuando digo que la Tierra es redonda, o al menos de forma elíptica, que es como algo similar a una esfera, esa es una realidad intersubjetiva que vamos a compartir muchos, no los terraplanistas, pero muchos vamos a compartir. Entonces, realidades intersubjetivas son las realidades que nos permiten compartir una visión del mundo a un grupo de personas. Estas realidades intersubjetivas realmente es lo que hace que esté unida la sociedad. Es decir, todas las sociedades tenemos ideas intersubjetivas en común. Por ejemplo, aquí en Occidente, pues bueno, es una interrealidad subjetiva que es importante, la libertad, la democracia, y son valores que defendemos. Pero en otras épocas han sido distintos. Que lo que dice un rey es lo que representa a Dios. Bueno, esta fue una realidad intersubjetiva en otras épocas, no ahorita en estas. Entonces aquí la idea muy importante de Yuval Noah Harari es que la principal función de la información es unir a los grupos de personas para que cooperen en torno a ideas comunes, en torno a estas realidades intersubjetivas. No importa que a veces no sean verdaderas, ¿verdad? La mitología, la fantasía, a veces esto sirve para unir a la gente. Ya se ha mostrado que de forma directa muy poquita gente se puede conocer entre sí de forma bien, ¿verdad? Hay una persona, Robin Dunbar, que en base a estudios que hizo sobre los monos superiores, demostraba que más o menos podemos conocer bien, estar conectados de forma directa alrededor de unas 150 personas, 200 máximas, pero 150. Más allá de eso es muy difícil. Sin embargo, las sociedades de hoy día tienen millones de gentes. Esto se logra gracias a esas realidades intersubjetivas, gracias a esto que une a sociedades grandes. Ahora, esta unión a veces se hace a costa de la verdad. Por ejemplo, fíjense que en la vida de los cristianos hay todos se unen en torno a la idea de Cristo como un predicador o encarnación de Dios en algunos casos.
Hay grupos de personas, los mormones igual, se unen en torno a otros conceptos, ¿verdad? De John Smith, la creencia de que encontró unas inscripciones, y en base a eso se hizo el libro Mormón. Hay otro grupo de gentes que se une en base al pensamiento islámico, ¿verdad? Las ideas de Mohammed. Y así hay las grandes sociedades, nos dice Yuval Harari, tienen que tener ideas profundas, ¿verdad? Lo que une a la sociedad es la idea que tenemos sobre el dinero, sobre la libertad, sobre la política, sobre Dios. O sea, dice él, ninguna sociedad ha prosperado mucho si no tiene conceptos grandes y que une a la gente sobre lo que son las leyes, que es lo bueno, lo malo, las leyes, un Dios, si no tiene algún Dios, si no tiene ideas sobre el dinero, qué es lo que da valor a las cosas. Entonces, estas ideas intersubjetivas son lo que une a la gente. Cuando surge la escritura, o sea, primero el lenguaje hizo que esto nos separara de los animales, y dice Yuval Noah Harari, lo que hace que el ser humano se separe del animal no es que seamos demasiado talentosos, que tengamos mucho más talento que un mono superior, sino la capacidad de crear relatos, historias que nos inspiran, que nos emocionan, que nos unen y que nos movilizan, ¿verdad? Vean ustedes, cuando vamos a ver una película que nos hace muy buena, podemos llorar, nos puede causar enojo, y desde chicos, cuando nos vamos a dormir, oye, cuéntame un cuento, le dice uno a los padres, y hay relatos que nos van haciendo entender lo que es el mundo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que son las leyes. Entonces, estos relatos es el real pegamento que une a las sociedades, nos dice Yuval Noah Harari. Entonces, la principal función de la información no es ser verdadera, sino unir a grupos humanos, porque esto es lo que nos permitió separarnos de los animales, el que seamos capaces de tener historias que nos permitan agruparnos en torno a un objetivo y en base a eso dominar nuestro medio ambiente. Cuando existió el lenguaje tuvimos esa posibilidad, y esto se potenció, nos dice Yuval Noah Harari, con los libros. Los libros crean poderosos relatos, no siempre verdaderos, y él da el ejemplo de cuando existen las brujas. Un libro muy famoso se llamó El martillo de las brujas. Este libro ocasionó que en los siglos XV y XVI, nos dice Yuval Noah Harari, existiera una implacable cacería de brujas en todo Occidente. Y la gente en aquella época, él narra magistralmente en este libro cómo en aquella época, con todos esos libros que se habían impreso, la gente creía que era real esto de las brujas, era verdaderamente impresionante. Lo raro era no creer en las brujas. ¿Cómo no creer en las brujas cuando estos libros relataban de forma tan convincente la existencia de esto? Y pues por eso se creó la Inquisición, muchas brutalidades, pero gracias a eso se mantuvo la sociedad. Entonces, la información, además de reflejar la realidad, mantiene el orden. Esa es su principal función, y mantener el orden es a través de las mitologías, los ritos y las burocracias. O sea, para mantener el orden, ya que se creó una mitología, un rito, hay que crear burocracias que mantengan en orden esa sociedad. ¿Qué son estas burocracias? Grupos de personas. Buró viene de cajón, que en un cajón ahí están las ideas, en la época de los libros impresas, guardando el orden existente, ¿verdad? Una sociedad permite que proliferen las ideas hasta cierto límite, hasta que no pongan en riesgo el orden, ¿verdad?, de esa sociedad. Así, digamos, las ideas en su momento, las ideas de que la Tierra no era el centro del universo ni era plana, las ideas de Galileo Galilei, pues fueron peligrosas y no se permitía que se difundieran.
o las ideas de que no existieran las brujas en un momento dado, pues esta era una idea mala porque no permitía que se mantuviera esa mitología que permitía el orden de la sociedad. Es así entonces que estas mitologías mantienen el orden y a veces mantienen sociedades totalitarias, ¿verdad? Entonces nos dice Yuval Harari, una sociedad permite mitologías que no vayan acorde al orden hasta cierto grado. O sea, no puede una sociedad basarse solo en mentiras, sino que mantiene o acepta ciertas mentiras que permiten un cierto orden de esa sociedad. Y es así como existió en algún momento dado. Él pone otro ejemplo ya en el siglo XX, en la época del estalinismo, ¿verdad? El estalinismo tuvo admitió muchas ideas siempre y cuando no se salieran de ciertos límites, ¿verdad? Había verdades, la burguesía era mala, los empresarios por su naturaleza eran malas, que creían en la opresión de la gente, y entonces las ideas que estuvieran en contra de eso pues eran eran sometidas, ¿verdad? Entonces en unos buenos capítulos aquí Yuval Noah Harari nos habla de estas sociedades que con tal de mantener el orden aceptan en su mitología muchas cosas que se demuestra que son mentiras. Entonces, para que una sociedad no se vaya totalmente a la mentira, requiere de mecanismos de autocorrección. Por ejemplo, en Occidente, algo que ayuda a que pues acabar esto de la cacería de brujas y a que se mantenga mucho la verdad es la institución que se llama ciencia. La ciencia es un mecanismo de autocorrección y nos dice Yuval Noah Harari, la ciencia permite mecanismos de autocorrección porque la ciencia deja a otras instituciones imponer el orden, ¿verdad? Al ejército, al Estado. Pero entonces en la ciencia la gente también se aferra, a veces algunos científicos se aferran a sus verdades, a las que han dedicado mucho tiempo de investigación y las defienden hasta que esta institución en la publicación de papers y demás demuestra que esas ideas han sido rebasadas y que va evolucionando la ciencia y se va perfeccionando. Entonces este es un mecanismo de autocorrección. Igual dice, la democracia tiene mecanismos de autocorrección. Al permitir que todos sean escuchados, pues una mentira puede irse corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? A pesar de toda la maquinaria estatal que puede querer imponer ciertas verdades, la democracia cuando funciona hace que ciertos relatos mentirosos vayan siendo desplazados y vaya evolucionando la sociedad hacia la verdad. Entonces la democracia, dice él, implica que haya una conversación. Cuando alguien, él dice, las sociedades dictatoriales coartan estos mecanismos de autocorrección, impidiendo que haya derechos humanos y derechos civiles, que son dos cosas necesarias en la democracia. Él dice, un régimen democrático no puede, ni el 99% de personas puede callar y debe callar al 1%. Se debe todos expresar libremente para que funcionen estos mecanismos de autocorrección. Entonces, en ese sentido, es muy importante en las democracias que existan estos dos tipos de derechos, los derechos humanos y los derechos civiles. Nos dice Yuval Harari que en las redes humanas que son democráticas, la información fluye a todos lados, es descentralizada, es decir, va de la población hacia el gobierno y del gobierno hacia la población, fluye libremente y esto permite que haya una conversación. En las sociedades dictatoriales la información es centralizada, toda la información va de abajo hacia arriba. El gobierno centraliza toda la información, dice qué medios, qué periódicos, qué canales de televisión, qué medios de difusión pueden existir y cuáles no. Todo es controlado por el centro. Esa es la diferencia
entre las redes de información humanas democráticas y totalitarias. En la democracia es descentralizada. Bueno, y esto es lo que nos dice de las redes humanas. Y finalmente, en la segunda parte del libro, nos habla de las redes inorgánicas, es decir, nos habla de la existencia de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, ¿verdad? Son algoritmos, nos dice él, que pueden aprender cosas por sí mismas. Entonces, esa es la diferencia de los antiguos ordenadores a los que ya tienen inteligencia artificial. Por ejemplo, ustedes pueden decirle a una aplicación de inteligencia artificial, oye, hazme una poesía, yo lo he hecho, hazme una poesía sobre un árbol o sobre una persona, y empieza a generar información en verso hasta que tú le dices, ya, párale, ¿verdad? O tú puedes decirle, créame una canción sobre las librerías, sobre lo que es una librería, y ponle un ritmo de cumbia o ponle un ritmo de música clásica, y te crea una canción que no existe, ¿verdad? Entonces hay una creatividad ahí, pueden generar cosas que el hombre no ha generado. Y en estas redes nos dice, estas redes cambian en relación a las redes anteriores. Ya no son como la red del libro. Aún en la red del libro, lo importante es que quien escribía un libro era una persona. Y el libro por sí mismo no podía hablarle a otro libro. Siempre, para que hubiera una información, tenía que haber de una persona a otra persona. O el nodo de una persona a otra persona. En la inteligencia artificial, las redes ya no son solo entre personas, sino una computadora le puede hablar a otra computadora. Ya con la inteligencia artificial se crean programas que se llaman agentes. Un agente de inteligencia artificial es como un agente secreto, no. Un agente se le llama agente porque un agente de inteligencia artificial es un programita que puede tomar decisiones por sí mismo. Es decir, un agente de inteligencia artificial puede decir, por ejemplo, yo recibo información de un currículum vitae en una empresa y decido a quién contratar y a quién no, por ejemplo, o a quién despedir o a quién no. O en un banco yo recibo información y decido a quién darle crédito. Entonces yo, computador, le mando información a otro computador para que él diga, esta es la lista de a quienes sí se les va a dar un crédito. Entonces fíjense que en estas redes de inteligencia artificial, un computador se comunica con otro computador. Ya no tiene que haber de humano a humano, puede haber decisiones que se toman entre un computador, informa a otro computador y ese otro toma una decisión sin que el ser humano decida. Y entonces aquí es donde Yuval Noah Harari va a plantear una serie de peligros que puede haber, y que son peligros que los han dicho gente que ha participado directamente en la creación de la información artificial, como Sam Altman, creador de OpenAI, o como Geoffrey Hinton, creador de muchos de estos algoritmos de la inteligencia artificial generativa, y que incluso recibió un premio Nobel de física recientemente. Entonces, aquí va a hablar de varias hipótesis sobre los peligros de la inteligencia artificial, Yuval Noah Harari. Para esto de los peligros de la inteligencia artificial, cabe mencionar la diferencia que existe entre inteligencia y experiencia que da Yuval Noah Harari. Yuval Noah dice que inteligencia es la capacidad de crear objetivos, ¿verdad? Alguien muy inteligente no se crea objetivos. En cambio, la experiencia consiste en generar sentimientos, ¿verdad? Ser consciente, ser consciente significa, experiencias, ser consciente de sentimientos, de emociones como el amor, odio y demás.
Y aquí Yuval Noah Harari nos dice, fíjense que hay cosas como las bacterias, cuerpos pequeños, que aunque no sean conscientes, se ha demostrado que no son conscientes, una planta no es consciente, pero sí son capaces de crear objetivos. Es decir, hay plantas que se convierten en parásitas de otras y van creando ciertos objetivos, aunque no sean conscientes. Él dice, el mismo cuerpo, el cuerpo humano, en gran medida nosotros, no somos conscientes de muchas cosas. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, nuestros anticuerpos actúan y generan anticuerpos para acabar con el virus o la bacteria que nos está atacando. Y esto no lo hacemos de forma consciente, sino de forma inconsciente. Bueno, algo así entonces nos dice, en la inteligencia artificial es capaz de crear objetivos y es capaz de tener prejuicios también. Por ejemplo, él dice, a ver, vamos a suponer que alguien le dice, oye, pues yo creo un agente de inteligencia artificial para crear empleos, ¿verdad? Va a seleccionarme a quienes emplear y a quienes no. Pero como el objetivo que se crea la inteligencia artificial es ser eficiente y ayudar a la empresa, ¿verdad? Va a copiar de los humanos muchas cosas. Y si se da cuenta que los humanos, cuando se entrena con la información previa que le dan, se da cuenta, pues fíjense que la inteligencia, entre comillas, se da cuenta, no es consciente, pero se da cuenta los programas de que a los familiares del jefe siempre los contratan. Entonces, la inteligencia artificial puede deducir, pues él es familiar del director general, pues lo contrato, aunque pues sea un inepto, ¿verdad? Entonces, aquí da Yuval Noah Harari cómo la inteligencia artificial, partiendo de la información que le da el ser humano, puede crear prejuicios también, y estos pueden afectar negativamente a los objetivos humanos, ¿verdad? Y nos da ejemplos, por ejemplo, en Myanmar, ¿verdad? Como el objetivo de muchas veces de la inteligencia artificial es, por ejemplo, en las redes sociales dicen, el objetivo es que la gente se implique más en la red social, o sea, que pase más tiempo en la red social, y la inteligencia se da cuenta de que esto ocurre cuando el algoritmo difunde las ideas más espectaculares o aparatosas, ¿verdad? Y por eso han tomado otra vez mucho auge las teorías conspiracionistas, ¿verdad? O los terraplanistas y demás. Entonces, por ejemplo, en Myanmar difundió muchas ideas sobre prejuicios sobre un grupo étnico, y hubo unos grandes asesinatos masivos a este grupo étnico, influidos por esta difusión que se dio en Facebook, promovida por la inteligencia artificial, de estas ideas discriminatorias y racistas. Entonces, cuando la inteligencia artificial va tomando fuerza, puede ir generando muchos problemas. Y puede llegar el caso, dice aquí la inteligencia artificial, que cuando un presidente se guíe por la inteligencia artificial y diga, oye, dime quién me está traicionando, al ratito va a poder ser manipulado y depender totalmente del dictador de la inteligencia artificial. Entonces, esta última parte, él mismo nos dice, bueno, hay muchas cosas que plantea aquí que son solo posibilidades, pero la inteligencia artificial creó un nuevo tipo de red, la red inorgánica, que nos abre pie a muchos mundos posibles, no necesariamente todos buenos. Entonces es un libro muy interesante. Podemos decir como conclusión que hay muchas cuestiones que todavía no sabemos el impacto que pueda tener esta inteligencia artificial, pero que es importante estar a ella. Hay que aprovecharla, es una herramienta muy poderosa, pero también estar atento a todo lo que puede pasar. Pero el libro, además, la parte como conclusión muy importante es que nos hace ver cómo el ser humano depende mucho de los relatos, de las historias en que creemos. Los partidos políticos se basan en eso, en hacernos creer ciegamente en una historia y a veces en una persona,
y mucho de nuestra vida giramos en torno a eso, igual que las religiones, igual que muchas otras cosas. Entonces nos hace ver el papel de los relatos, de las narraciones que tienen en nuestra vida, en nuestra felicidad incluso, y cómo la inteligencia artificial puede cambiar todo esto hacia uno u otro lado. Y ahora es tu turno. ¿Qué tanto crees que está influyendo y puede influir a futuro la inteligencia artificial en nuestro bienestar y en nuestras vidas? Te invito a que hagas tus comentarios, a que dejes tus comentarios aquí, y nuevamente te invito a suscribirte a este canal para hacer más contenidos de este tipo. No me queda más que invitarte a que veas el próximo paseo matinal con Sergio Díaz. Hasta